¿Cuántas veces no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra mente? Y por lo tanto no experimentamos esta vida y esta paz que la Escritura nos habla. Arrancamos este mes y estamos iniciando una serie, bueno, le voy a decir miniserie de mensajes, y hablamos de series en el sentido de que los mensajes tienen una secuencia para tratar de profundizar más en un tema en particular. Y el día de hoy estamos arrancando una miniserie con un aspecto muy importante, muy relevante para nuestras vidas, para nuestra sociedad. Y actualmente como sociedad cada vez hablamos más de este tema, pero me encanta que aunque nosotros lo andamos descubriendo y profundizando y abordando el tema, la Biblia ya hablaba de esto desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Hay algunos por ahí que dicen, no, es que la Biblia es un libro anticuado, y luego las cosas que andamos descubriendo, oh sorpresa, ya estaban en la Biblia, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios tiene mucho que hablarnos acerca de este tema, y quiero hacer esto. Quiero que leamos un versículo, te quiero presentar la serie, quiero que oremos y entremos en este primer mensaje. ¿Está bien? ¿Cuántos se acuerdan que a Jesús una vez le preguntaron qué era lo más importante y que Jesús dijo amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, fue un mandamiento que Jesús de alguna manera le tuvo que, vamos a decir, poner como el aspecto más importante acerca de la fe y de la devoción. Y gracias a Dios alguien le preguntó, y sabes, ese versículo estamos muy familiarizados con él, pero no sé si ustedes como yo, que al final del día resumimos el versículo, ¿verdad? O sea, el punto es amar a Dios con todo, ¿verdad? Básicamente con todo lo que somos. Y sí, pero creo que a veces resumirlo nos limita un poco de tener la riqueza de cada parte, de cada palabra de este mismo mandamiento. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en Marcos 12:29. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, voy a decirlo en otras palabras, presta atención, abre tus oídos con atención, oh Israel. Y está hablando de un versículo que está escrito en el Antiguo Testamento, y Jesús lo está retomando y dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahí viene el versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y fíjese bien esto, y con toda tu mente y con todas nuestras fuerzas. Y el Señor Jesús está hablando de varias partes de nuestro ser. De nuestras fuerzas, obviamente, es todo lo que podemos hacer externamente, nuestras emociones, nuestra alma, sí, nuestros sentimientos. Pero aborda específicamente este tema de nuestra mente. Jesús dijo, ama al Señor con tu mente. No sé usted, pero yo muchas veces me encuentro amando al Señor con mis emociones, ¿verdad? Ay, sentí tan padre cuando cantaron esa canción. O a veces con mis fuerzas. Usualmente es más con mis fuerzas, haciendo cosas, sirviendo, no sé, trabajo para Dios. Pero mis pensamientos, mi mente, será que puedo pensar en mí mismo y decir, constantemente estoy amando a Dios con mi mente y mis pensamientos. Ahora, obviamente, lo que se está hablando en nuestra sociedad con cada vez más peso y más importancia es todas estas dinámicas de salud mental. Todas estas dinámicas de nuestros pensamientos, nuestra mente, es un tema importante. Déjeme le digo algo, la Biblia ya hablaba de esto desde hace muchos años atrás, y cómo la fe, cómo la devoción a Dios tiene un impacto directo al asunto en nuestra mente, este centro y control de mando. Así que el día de hoy yo quiero que podamos introducir esta serie que titulamos Sanamente, y obviamente el énfasis está en la palabra mente. Y el mensaje del día de hoy, aunque suene un poco negativo, es redundante, por ahí le va. El mensaje del día de hoy se llama negatividad crónica. Negatividad crónica. Dile al codazo que está a su lado y dile, ahí te habla, qué bueno que viniste a la iglesia. No por el mensaje, nada más me dio gusto verte, dígale. Y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Estás conmigo? Sí.
Señor, te doy gracias por la oportunidad de reunirnos el día de hoy, por la oportunidad que nos das de servirte, por la oportunidad que nos das de adorarte, de abrir tu palabra y de estudiarla, de conocerte y saber que tú activamente obras en nuestras vidas y nuestros corazones. Bendícenos, ayúdanos y pido que tu Espíritu Santo haga una obra magnífica en nuestros corazones como tú siempre lo haces. Abrimos nuestro corazón, Señor, y disponemos nuestros oídos para escuchar y entender y estar expectantes de todo lo que harás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central entusiasmadamente dice amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Y quiero hacer aquí nada más un paréntesis. No soy profesional de la salud, no estoy dando un mensaje de psicología o de psiquiatría. Estoy hablando de la escritura, estoy hablando de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que nada más hago este paréntesis y quiero iniciar diciéndote esto. Esta semana pasada escuché de una persona que sí es experta en temas de consejería y temas de salud mental decir una frase muy interesante y dijo lo siguiente: todos nosotros somos intérpretes. Todos nosotros somos intérpretes. Interpretación bíblica también, pero no necesariamente está limitado a eso. Desde que llegamos a este mundo estamos interpretando. Si desde niños estamos aprendiendo ¿a qué? A interpretar la vida, los sucesos, los acontecimientos, todo lo que me rodea. Tratamos en nuestra mente de desarrollar una especie de marco o de filtro que me ayude a tener una interpretación de la vida. Es lo que llamamos cosmovisión. La cosmovisión es este filtro por medio del cual yo interpreto la vida y todo lo que sucede en mi propia vida y a mi alrededor. A mí me llama la atención y recuerdo perfectamente con mis chiquitos, Aria y Axel, ¿verdad? Los que son papás se recordarán esto. Están los chiquitos, ya están un poquito más conscientes y de repente pasa algo, no sé, se cae algo, se desconecta algo, se rompe algo. Y lo primero que hacen los niños es voltear a ver a sus papás. Y lo que están haciendo es voltear a ver a sus papás. ¿Para qué? Para ver la reacción de sus papás y basado en la reacción de los papás lograr interpretar si lo que acaba de suceder es bueno, es malo, es chistoso o es triste. Desde pequeños estamos tratando de tener una referencia que nos ayude a interpretar lo que sucede. A mí me ha pasado, recientemente, no sé, en los últimos meses, a Axel le pasó algo y llora y le decimos, no, pero no es de llorar. Y se ríe, ¿verdad? Porque está aprendiendo ¿a qué? A interpretar los sucesos de la vida. Y todos ya mayores tenemos ya establecido en nuestra mente, en nuestras convicciones, un filtro que nos ayuda a interpretar los sucesos de la vida. Y eso es algo bueno, por supuesto, qué bueno tener criterio, qué bueno tener perspectiva. Pero mi asunto aquí es este: ¿y qué cuando ese filtro no está del todo ajustado? ¿Qué tal cuando ese filtro de interpretación no es el más adecuado? ¿O qué cuando ese filtro lamentablemente tiende a ser un filtro negativo, equivocado? Sí, es como en las cámaras, ¿verdad? Puedes poner diferentes filtros que hacen relucir colores, pero también puedes tener filtros que hacen a la imagen verse oscura y en blanco y negro. ¿Qué cuando mi mente tiene un filtro oscuro? Un filtro que siempre hace ver las cosas grises, negativas, malas. Que cuando nuestra mente se ha instalado y ha desarrollado un filtro equivocado. Ahora yo digo aquí como ¿y qué si fuera el caso? Pero yo le voy a decir la verdad, es el caso. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo con situaciones difíciles. Todos de aquí hemos pasado por situaciones complejas. Muchos de aquí hemos sido lastimados, hemos sido ofendidos, hemos sido agraviados. Hemos pasado diferentes cosas a lo largo de nuestra vida que inevitablemente van formando esta especie de filtro negativo. Quizá, no sé, algún hombre te lastimó y creces a lo largo de tu vida con este filtro de todos los hombres son iguales. O quizá una mujer te traicionó y es que las mujeres todas son iguales. O es que, no sé, en una iglesia te lastimaron y toda la iglesia es pura
Sí, y entonces empezamos a hacer estos absolutos a lo largo de la vida, basado en qué, en todo lo que me sucedió. Y yo quiero decirles esto: estamos sufriendo como sociedad de negatividad crónica. Sí, y fíjate, hay un dato interesante, aunque no me voy a basar en temas de los psicólogos, sí quiero dar algunos datos interesantes. Hay un psicólogo famoso, se llama John Cacioppo, no sé si se pronuncia así, pero soné fino al decirlo. John Cacioppo, capuchino. Y en estudios electrofisiológicos, o sea, literal, viendo el campo electromagnético del cerebro, fíjate bien, demostró que el cerebro genera respuestas más activas o más fuertes ante estímulos negativos que positivos. O sea, nosotros tenemos algo que los psicólogos conocen como el negativity bias o el sesgo negativo. Somos más proclives a buscar las cosas malas que las buenas. De tal manera que le voy a decir algo: si yo le pidiera a usted que me enumerara 10 terribles noticias globales de esta semana, yo estoy seguro que muchos de aquí pudiéramos nombrar algunas o pudiéramos hacerlo colaborativamente. Sí, pasó esto en Estados Unidos, pasó esto en este otro lugar, pasó esto en México, y sin problemas citamos la mala noticia, cuándo fue, quién lo hizo, por qué lo hizo, a qué horas. O sea, si yo les preguntara el día de hoy, nos preguntáramos, díganme 15 buenas noticias globales de lo que está sucediendo esta semana en el mundo, estoy seguro que sería una tarea complicada. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que prendiste el noticiero y buenos días, en el noticiero del día de hoy les queremos decir cosas muy bonitas que han sucedido a lo largo de esta semana? Quédense con nosotros para ver cómo la tía Chonita se acaba de ganar la lotería y fue bien linda, está bien contenta. Vamos a ver esta noticia. No, yo quiero ver qué explotó, qué se cayó, qué se incendió, qué les pasó. Sí, parte de algo que hago en un trabajo, aparte de la iglesia, tiene que ver mucho con redes sociales. Y cuando estudias cómo funcionan las redes sociales, te vas a dar cuenta que en las redes sociales, si quieres realmente enganchar al público, tienes que poner algo negativo. Si tú pones buenos días, que todos estén muy bien, es probable que nadie te pele. Pero si pones el problema de la iglesia es que nos hemos vuelto una, no, hombre, olvídate. Sí, todos van a estar dándote like, comentando y compartiendo, porque estamos ya de esta manera como sesgados siempre a la negatividad. Ahora, esto dicen sí los psicólogos, pero quiero que veas la respuesta bíblica acerca de esto. En Génesis encontramos el diseño perfecto de Dios para la creación entera, incluidos nosotros. Y vemos que la Biblia dice que todo lo que creó Dios era bueno. Dios hizo cosas buenas. ¿Y sabe qué? Las cosas buenas incluían a Adán y a Eva. Sí, y su relación era buena y los casó Dios y era bueno el matrimonio. Sí, y estaba todo muy bien hasta que entró esta serpiente y les dijo a Adán y Eva: ustedes pueden independizarse, resumidas cuentas. Y desobedecen a Dios y entra el pecado en el mundo y las consecuencias del pecado al mundo. Ahora entendemos esto. Entró la muerte y salen del huerto del Edén Adán y Eva. Pero la narrativa en Génesis del autor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de enseñarnos cómo el pecado empezó a contaminar todo lo que hay. Por eso, en muy pocos versículos, en muy pocos capítulos de Génesis, vamos a ver el declive de la raza humana. Muy rápido, acelerado. Hasta parece exagerado, pero no está exagerado. La Biblia está tratando de enseñarnos cómo el pecado nos corrompió y todo nuestro alrededor. Entonces usted ya se sabe esa historia del arca de Noé. ¿Se acuerdan? Que dice que la Biblia vio que Dios vio que el hombre se corrompió en extremo y entonces decidió borrarlo de la faz de la tierra y como que volver a empezar y empezar a través de la familia de Noé. Fíjese qué interesante. En el capítulo 3 de Génesis están Adán y Eva pecando, y en el capítulo 6 de Génesis tenemos que volver a empezar la raza humana. O sea, 3 capítulos de la Biblia, así de rápido nos corrompimos. Pero hay algo muy interesante antes del diluvio, antes de este juicio que vino de Dios a la humanidad, cuando describe la maldad del ser humano. Y quiero que lo vea conmigo este interesantísimo detalle. Génesis 6, versículo 15 versículo 5, y dice lo siguiente. Y va a estar ahí en pantalla Génesis 6, 5.
Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. ¿Se acuerdan? Usted ya sabe eso, había maldad. Pero vea esto, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, fíjese cómo incluye esto, dice, era siempre y totalmente malo. Qué interesante, porque no solo está hablando de las acciones del ser humano malvadas. Dios dice, el humano se corrompió y podemos verlo sí en sus actitudes, sí en sus acciones, sí en su manera de obrar, pero también dice Génesis que el pensamiento de la gente y aún su imaginación era constantemente, siempre dice, y totalmente malo. Génesis nos recuerda y nos enseña, hey, todo se corrompió, y eso incluye ¿qué? Nuestra mente y nuestra imaginación. Y nuestra mente ha sido afectada, mis queridos amigos, por el pecado. Eso lo incluye. A veces pensamos en el pecado y pensamos en la gente que asalta, que roba, que defrauda, que no sé, pensamos en acciones, pero muy pocas veces también lo filtramos a lo largo no solo del impacto exterior, sino el impacto interior. En ese caso, en nuestra mente y nuestros pensamientos. La Biblia nos está enseñando que a través de la caída viene presupuestada que nuestra mente tenga un sesgo negativo, un sesgo malo en mis pensamientos. Y la razón no es que las redes sociales sí abonan, definitivamente abonan. Es que los noticieros también abonan, pero abonan a una respuesta que ya viene preestablecida en mi mente. Si las malas noticias nadie las quisiéramos, no funcionarían los noticieros, pero funcionan porque nuestra mente se alimenta de negatividad. Y esto, ¿por qué es? Porque el COVID y la cuarentena, no es por el COVID, ni la cuarentena, ni las películas, ni las canciones, todo eso son simplemente así como un abono, en todo el sentido de la palabra, a nuestros pensamientos. Pero el asunto es que la tierra fértil para dar fruto a semillas negativas es consecuencia de que salimos del Edén, del jardín. Es consecuencia de nuestra naturaleza caída. Sí, esto es importante saberlo. Fíjense, hay un experimento muy interesante que hicieron. Ahora ya le hice de italiano, ahora le voy a hacer diferente. Fíjense, Tversky y Daniel Kahneman. También sé ruso, lo siento. Políglota. Tversky y Daniel Kahneman fueron dos psicólogos que revolucionaron el campo de la psicología cognitiva y la economía conductual con un trabajo sobre la toma de decisiones bajo presión o incertidumbre. Ese fue su campo de estudio. Y ellos pusieron un experimento hipotético que lo voy a resumir y lo voy a traducir yo más simplificado, porque sí lo hicieron medio rebuscado, pero lo voy a simplificar. El experimento se ve así. Hay una plática TED, por cierto, que abarca esto. El punto es este: agarraron dos grupos de personas y a un grupo de personas le dijeron, oye, hipotéticamente hablando, hay una cirugía que tiene 70% probabilidad de éxito. ¿Te animarías a tomarla? Suponiendo que tuvieras que tomarla. Y las personas dijeron, sí, 70% está súper bien. Y al otro grupo de personas les dijeron, hey, hay una cirugía, pero tiene un 30% de probabilidad de fracasar. ¿Te gustaría tomar esa cirugía? Y todos dijeron, no, señor. Y después hicieron replantearon esta misma situación con los mismos dos grupos, y a los que les habían dicho que había 70% de positividad de éxito, de probabilidad de éxito, luego les dijeron, oye, pero considera que sí hay un porcentaje del 70% de éxito, pero hay un 30% de probabilidad de fracaso. Como quiera te harías esa cirugía. Y dicen que toda esta gente dijeron, no, mejor no. Y luego a los que les habían dicho del 30% de probabilidad de fracaso, les dijeron, hey, pero hay un 70% de probabilidad de tener éxito. ¿Te harías la cirugía? Y ellos dijeron, no, como quiera. Y este experimento es muy interesante porque nos muestra que
A los que estaban en negativo no pudieron de plano hacerlos brincar a lo positivo, y a los que estaban positivos fue bien fácil hacerlos cambiarse a lo negativo sin poder regresar a lo positivo. Así está nuestra mente, sesgada siempre a inclinarnos a lo negativo. Ahora, venimos a la iglesia y muchas veces nos enfocamos en amar a Dios con nuestras fuerzas. Eso es lo más fácil porque creo yo es lo más tangible, ¿verdad? Yo puedo poner una mesa, puedo hacer esto, puedo ir a un comedor, y entonces es muy tangible para mí usar mis fuerzas para amar a Dios. Pero fíjese bien, yo quiero hablarle de esto como una importancia en nuestro ser, porque nada más enfocarnos en el exterior y de alguna manera remodelar el exterior es lo equivalente a que yo le dijera: oiga, le quiero regalar un vuelo en un avión que le acabamos de pintar las alas, está remodelado, nuevecito, se ve increíble. Le pusimos una calcamonía de central a lo largo del avión y en la cola sí trae el logo bien padre de la iglesia. No, hombre, está bruto el avión. Le falla un poco el centro de mando, trae varios cortocircuitos, pero lo acabamos de remodelar. Se va a ver bien padre, te podemos tomar fotos subiendo. ¿Cuántos se subirían a un avión que está remodelado por afuera aunque le falle el centro de mando? Nadie. Nadie. Digo, y si a usted le gustaría, ahorita platicamos al final para ver si todo bien. Nadie. Y a veces estamos como ese avión, ¿verdad? Nos remodelamos y nos enchulamos la máquina por afuera, pero ahí andamos con el centro de control todo con circuitos explotando, ¿verdad? Y el asunto es que la Biblia sí nos invita a tomar nuestra mente en nuestra devoción. Nuestra mente va incluida en nuestra fe y en nuestra devoción. Había un libro muy antiguo que hablaba acerca de apologética y decía esto: el título del libro se llamaba "No dejes tu cerebro en la puerta al entrar a la iglesia", porque la fe incluye nuestra mente y nuestros conocimientos y nuestros pensamientos. Dios desea nuestra mente, así que Dios desea esto. Ahora, voy a llegar a este punto medular de este mensaje. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todo, incluida la mente, ¿verdad? Es el mandamiento más importante, todos estamos de acuerdo. Ahora, es interesante porque no es la recomendación más importante. No le dijeron a Jesús: Jesús, ¿cuál es la recomendación más importante? Jesús, ¿cuál es la sugerencia más importante? Jesús, ¿cuál es el hack de vida más importante? Ahora que andan muy de moda los hacks. Le preguntaron el mandamiento. Amar a Dios con nuestra mente no es una recomendación de central, no es una sugerencia en la fe, es un mandamiento y el más importante. Ahora, llego aquí a un dilema. Por un lado, el mandamiento más importante incluye que yo ame a Dios con mi mente, y por otro lado, me estás diciendo que todo en mí está diseñado básicamente para no amar a Dios con mi mente. Entonces, ¿por qué Dios me da un mandamiento de algo que básicamente está imposible para nosotros, que estamos destinados a no cumplirlo? Y yo pienso dos opciones. ¿Sí tiene sentido mi razonamiento? La primera opción es esta: o Dios puso un mandamiento para torturarme toda mi vida, así que nunca vas a poder amarme y como quiera te lo voy a pedir y no vas a poder y te vas a sentir fracasado, toda tu fe y toda tu devoción sufre. Y lo: Dios, pero te amé con mis fuerzas. Sí, pero no con tu mente, así que no lo estás logrando. Y vivir una situación ahí medio masoquista interesante. ¿Será que Dios lo hizo para eso? ¿O será que Dios puso un mandamiento que me hace reconocer que en mis fuerzas, que en mi inteligencia, que en mi capacidad es imposible, de tal manera que necesito su gracia, necesito su ayuda y necesito a su Espíritu Santo para que me ayude a lograr poder amarlo con mi mente? Por lo tanto, si Dios me lleva a depender de Él, este mandamiento, en lugar de agobiarme, debe darme la esperanza y debe ayudarme a tener esta necesidad de buscarlo a Él para ser ayudado, para ser transformado y para ser sustentado por su gracia. Y yo creo que eso tiene más que ver con el carácter de Dios que la primera opción que acabo de decir. Si Dios nos pone un mandamiento, incluye nuestra mente, le tengo esta buena noticia: es que sí se puede.
es que sí se puede. De verdad no, abuelo, no se puede, es imposible. Exacto, exacto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Por eso lo necesitamos a Él, para vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Lo necesitamos a Él. Así que el apóstol Pablo nos revela algo que trae esperanza a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y yo quiero animarte con esto, iglesia. ¿Estás conmigo? Sí, es que si el mensaje estaba un poquito negativo, ¿verdad? Le hubiera cambiado el título. Negatividad crónica, pero vámonos a Disney y todo va a estar bien. Everything will be alright. Pero Pablo, muy en contacto con la realidad de la importancia de nuestra mente y nuestros pensamientos, si lo piensa usted bien, a lo largo de las cartas de Pablo, Pablo estaba muy consciente del tema de nuestra mente y nuestros pensamientos. Y en Romanos capítulo 8, Pablo habla, le dice en este capítulo, la vida en el Espíritu. Nos dice cómo poder vivir en Cristo Jesús. Cómo se ve la vida de alguien que confía y que vive apelando a la fuerza y a la gracia de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y en Romanos 8, Pablo nos dice no que estamos destinados a la imposibilidad de una mente sesgada a lo negativo. Pablo sí presenta una segunda opción, como que hay dos opciones de nuestra mente. Y fíjese bien, Romanos 8, versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, el pecado, lo que decíamos hace un momento, les controle ¿qué? La mente. Dejar que el pecado les controle la mente lleva a la muerte. Y me encanta. Pero hay una opción, hay otra opción. Y dice, pero permitir. Está interesante esa palabra. Permitir. Permitir que el espíritu con E mayúscula les controle la mente. ¿A qué lleva? A la vida y paz. ¿Cuántas veces no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra mente? Y por lo tanto no experimentamos esta vida y esta paz que la Escritura nos habla. Pablo dice, hay de dos: o te la vives pensando en las cosas de la carne y esto lleva a muerte, o dejas que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos y esto traiga a tu vida vida y paz. Y esta es una joya que el apóstol Pablo nos da, porque fíjese bien, está hablando de la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu habla así de nuestras acciones, habla de nuestra oración, habla de la guianza del Espíritu Santo, pero también habla de la obra activa del Espíritu Santo controlando nuestros pensamientos. Pero me llama la atención que usa la palabra permitir. Permitir. Como si se requiriera una especie de intención y una búsqueda intencional en pedirle al Espíritu Santo de abrirle la puerta y decir, Señor, métete aquí, y empieza a hacer todo esto en mi mente, empieza a reconectar los circuitos, empieza a acomodar las cosas como tienen que ser. Y sabe que es todo un entrenamiento, sí, sí, lleva todo un proceso. Pero quiero darle la primera noticia: es posible. Es posible amar a Dios con nuestra mente. Y es posible esta vida en donde el Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos para darnos vida y darnos paz. Quiero que vea el mismo apóstol Pablo hablando de esta opción, vamos a decir, este camino que está disponible para todos nosotros. Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 4 versículo 23, y con esto quiero ir dirigiéndome al final. Efesios 4, dice el apóstol Pablo, hablando otra vez de la carne y el espíritu, dice, en cambio, o sea, la carne no, en cambio, dejen, otra palabra igual, permitan, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pablo está diciéndole a la iglesia, iglesia, permítele al Espíritu Santo trabajar aquí. Qué interesante. Y ahí está la Biblia. Ahora, si fuéramos a escuchar todos los versículos, a leer ahorita todos los versículos que agarran estos temas de la mente,
pues nos vamos de aquí a las 8 de la noche, ¿verdad? Hay mucho material en la Biblia que habla de cómo amar a Dios con nuestros pensamientos. Y me encanta ver que el Espíritu Santo es el primero apuntado en ayudarnos a eso. Es quien quiere renovarnos, es quien quiere ayudarnos, es quien quiere transformarnos. Y lo dice la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo lo hace? Y a mí me encantaría decirle que fuera algo así como: y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu le renueva los pensamientos a la de 3, 1, 2, 3, amén. No sé, ¿verdad? No funciona así. Me encantaría, pero yo he visto en la Biblia que como que aunque Dios pudiera, normalmente no trabaja con una varita mágica. Normalmente trabaja con un microondas o con un horno. A Dios le gusta ser este artesano que nos lleva por procesos que le van a dar gloria a Él. Nosotros no somos sopas instantáneas en manos de un Dios con prisa. Somos barro en manos de un alfarero, de un artesano. Lo que más me conmueve la idea de ser barro en manos de un alfarero es que no soy una sopa metida en un aparato. Soy barro moldeable, pero no dice la Biblia en la mesa de un alfarero, dice en las manos. Y quiere decir que la obra de Dios en nuestras vidas es con su mano, tierna mano, con esa mano con la que creó el universo y puso todo en su lugar. Dice que al hombre lo hizo de barro. En el Edén dice que lo formó del barro, lo formó. Un chiste ahí para infantil, o sea, para niños, dicen que Dios hizo a Adán y lo dijo: ay, déjame ver si ya se secó el barro. Y le hizo, ay, no, todavía no está, y por eso tenemos ombligo. Todavía estábamos frescos. Está tierno, está tierno. Cuando veas su ombligo, acuérdese de eso. Y fíjese, la Biblia nos dice en Hebreos 4:12, estamos hablando de la vida y de la paz, y dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y vea esto, deja descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? La palabra de Dios es la que entra como este cuchillo de cirujano a trabajar en nosotros, y si nos ayuda a discernir nuestros pensamientos y aún los deseos ocultos más íntimos en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo a través de la palabra la que empieza a iluminar, a arrojar luz a nuestra mente y a nuestros corazones para empezar a trabajar. Es como que esta espada de dos filos, este bisturí del cielo que empieza a trabajar, y el Espíritu Santo renovando nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero llama la atención que en ambos versículos en donde Pablo habla de la obra del Espíritu Santo, dice: dejen y permitan que el Espíritu Santo lo haga. Así que sí hay un camino de vida y de paz hablando en nuestra mente. No estamos condenados perpetuamente a vivir en negatividad, a vivir con este filtro oscuro de la vida. Podemos, a la luz del Evangelio de Jesucristo, saber que tenemos una oportunidad en donde todo es hecho nuevo a través de Cristo Jesús. C.S. Lewis decía esta frase que me gusta tanto y la he hecho varias veces. Dice: creo en Cristo como creo en el sol, no porque lo puedo ver directamente, sino porque a través de él puedo ver todo lo demás. Cristo nos da un nuevo filtro. Por eso la palabra constante en nuestro Señor Jesucristo era: ¿han oído qué? Mas yo les digo que. ¿Y han oído qué? Mas yo les digo que. ¿Qué está diciendo el Señor? Les vengo a cambiar el filtro. Tienes que reinterpretar la vida, tienes que reinterpretar los sucesos, tienes que reinterpretar todo lo que acontece a la luz de la eternidad. Dice Isaías 26:3, y este es el último versículo que quiero leer. Dice:
hablando de Dios, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y escucha esto: a todos los que concentran en ti, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Sus pensamientos. Así que el ejercicio aquí es, número uno, ser intencionales en permitirle, decirle: Señor, a mí hasta me da pena decir permitirle, porque Dios es soberano y ¿a quién le va a andar pidiendo permiso a Dios? No, pero ahí dice, así que señores, intencionalmente pido que obres en mi mente, que obres en mis pensamientos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Perseverar en concentrarme en el Señor en todo lo que acontece en mi vida. Hacer el ejercicio de dejar que sea la palabra de Dios la que renueve mi entendimiento, y que mi filtro sea a través de la palabra de Dios. Estaba hablando con alguien de aquí de la iglesia, estábamos hablando, y en su trabajo me decía: oye, pues está pasando esto y ya sé que tengo que poner la mejilla. Exacto. Estás dejando que lo que te acontece sea filtrado a la luz de la palabra de Dios. Digo, y luego me dijo: no, pues les ofrezco la otra mejilla y me aceptan la oferta, ¿verdad? O sea, pero al final es esto. Y hay tantas promesas y hay tanta verdad que debemos de hacer el ejercicio. Así que yo le quiero invitar a hacer estas dinámicas. Tuvimos nuestra reunión de matrimonios, que de hecho este mes hay otra, taller de matrimonios, perdón. Y en el grupo en el que estábamos, porque son en grupo y hacemos ejercicios muy padres, interacciones muy buenas, alguien nos dijo: yo no puedo permitir iniciar mi mañana y escuchar otras cosas más que alabanza. Y dije: wow. ¿Sabe por qué? Porque yo lo primero que me alimento en la mañana es de los noticieros. Y luego me ando preguntando por qué ando todo ansioso todo el día, pensando que el mundo llegó a su fin. Porque estamos alimentándonos de pura cosa negativa. Y le voy a decir algo, y andamos desfasados, andamos medio disasociados. Le digo: ¿por qué? Porque andamos haciendo el rol de Dios y no es el de nosotros. Ahora resulta que somos omniscientes y todos lo sabemos. En un ratito en la mañana usted se puede informar de lo que pasó en México, en cada uno de los estados, en Estados Unidos, en cada uno de los estados, en Indonesia, en China, en Corea, en Rusia, en Ucrania, y en 5 minutos ya somos Dios y sabemos todo lo que sucedió en el mundo. Déjenme le digo algo: nuestro cerebro no puede ser la mente de Dios. La idea aquí es perseverar en concentrar nuestros pensamientos en Dios. Y yo le quiero invitar, y que si el día de mañana nos levantamos y lo primero que sucede es que nuestra mente lee su palabra o medita en su palabra, y escuchamos alabanza y recordamos que Cristo sigue sentado en un trono alto, en un trono poderoso, que sigue sentado a la diestra, que Él tiene la última palabra, que Él es Dios, que Él es Rey, y que Él está conmigo y que yo soy suyo, y que mi vida no descansa en la seguridad de mi país, ni en la del gobierno, ni en la de nadie más. Mi vida está sostenida por la mano de un Dios bueno y un Dios que tiene todo bajo su control y que es poderoso para salvar, rescatar y guiarme a sus propósitos perfectos. Que podamos alimentar nuestra mente de la vida en el Espíritu, de su palabra, y que podamos hacer el ejercicio de llevar estos pensamientos a la presencia de Dios y decir: Señor, arroja tu luz en tanta oscuridad que hay dentro de mí. Y no estoy hablando de una positividad falsa, ¿sí? De este pecar de positivismo de no, todo bien, todo bien. No, no, no. A veces lloramos, a veces nos afligimos, a veces sufrimos, pero la idea es que aún en medio del sufrimiento podamos concentrar nuestros pensamientos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que, iglesia, iniciamos esta miniserie Sanamente, y yo quiero invitarte a que juntos podamos llevar nuestros pensamientos a la presencia de Dios y empezar a alimentar esto
para empezar una vida más integral, una devoción más plena, una fe más sólida. Amén. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie para terminar la reunión? Vienen temas muy buenos, muy interesantes para que no te lo pierdas. Pero quiero orar y juntos hacer esta dinámica del apóstol Pablo de decir: Señor, pido que renueves mis pensamientos. Quiero permitirle al Espíritu Santo que lo haga en mí. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, en el nombre de Jesús vengo a tu presencia para rendir mis pensamientos, para rendir esta negatividad crónica, para rendir toda esta oscuridad, Señor, que viene presupuestada por la caída, Señor. Pero reconocemos que tú, Jesús, viniste a hacer nuevas todas las cosas, que tú, Jesús, viniste a hacer una oportunidad nueva, Señor, de una nueva vida, la vida en Cristo. Y pido, Espíritu Santo, que renueves nuestra mente y nuestros pensamientos y nos ayudes, Espíritu Santo, a transformarnos y a empezar a correr a tu palabra como aquello que alimenta nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Yo te lo pido y te doy tantas gracias, porque no estamos condenados, Señor, a una mala noticia absoluta en donde no hay opción, sino tú, Cristo, viniste a ofrecernos vida y a ofrecernos una esperanza y hacer las cosas nuevas en cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti la alabanza, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y todo central dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.